realidad nada más, y que tiene que ver con la movilidad jubilatoria. Y vamos a hablar con uno de los diputados que sin dudas ha sido protagonista en las últimas horas a partir de su cambio de postura en relación al proyecto de movilidad. Estamos en comunicación con Mariano Campero, diputado radical, y le agradecemos mucho que esté allí. ¿Cómo está? Buen día. Está muteado, diputado. A ver si se puede desmutear un poquito, si lo escuchamos. Ahí está. Buenísimo, gracias. Ah, Perdón. mira, con el Congreso de fondo, Perdón. todo. Muy buenos días, Gaby. Buen día. Sí, estoy en la oficina. Esta es mi oficina. Hicimos ya también algún Zoom, me parece. Sí. Muy buenos días a todos, un saludo a toda la audiencia y la verdad que un gusto poder estar. Y la verdad que sí, se fue un poco más arriba de lo que calculaba. Si recordás, tuvimos una entrevista con Indalecio hace algún tiempo. Y para poner en contexto, primero, acá hay una cuestión de centrismo porteño que creen que uno ha salido de un, no sé, de cualquier cosa, menos de un proceso electoral en donde fui candidato con Patricia Bullrich, que eso en mi provincia todo el mundo lo sabe. De hecho, en el balotaje fui uno de los que apoyó a Javier Milei y más que nada estoy convencido que está con todos los matices, con todos los errores, cierto, elaborando un plan económico que logró objetivos como bajar la inflación, el equilibrio fiscal que se está buscando. ¿Quién hubiera calculado, Gaby? Y esto lo hablo acá con muchos periodistas en Buenos Aires y hasta acá era algo unánime, y también analistas, economistas, que a esta fecha el dólar iba a estar a menos de 1.300 pesos o que la inflación iba a estar a 4 puntos, que el equilibrio fiscal iba a estar mucho más cerca de lo que ningún analista calculaba, con una debilidad parlamentaria enorme que tiene el gobierno nacional, en donde, yendo puntualmente a jubilación y tomando también la entrevista que tuve el día después o 2 días después en la misma Gaceta, y dije lo siguiente: no me parece que el Congreso tenga que marcarle la agenda o el plan económico al gobierno nacional, y en este sentido lo dije en aquel momento en el bloque. Por eso principalmente se empezó a mover un poco el avispero, porque salió o trascendió en medios de acá de Nación que había informado yo la posición que venía teniendo de iba a acompañar al gobierno. Porque también observo una cuestión de fondo, ¿no? El 2/3 es una amenaza también institucional. ¿En qué aspecto? Porque En la reunión que tuvimos ayer con el presidente, sí. ahí te quiero profundizar. Y insisto con agradecerte la posibilidad de poder expresarme, y como siempre, cuando te decía anteriormente de la entrevista, para mí siempre es muy importante hablar con la Gaceta, porque son el medio que mejor transmite lo que está ocurriendo en términos de la política, ¿no? Y estoy recibiendo muchas llamadas y pido disculpas si por ahí no hay toco. problema, no hay Pero problema. bueno, lo que quiero decir es que el gobierno nacional trazó un plan, y desde el Congreso, lamentablemente, hay muchos que tienen la idea de moverle ese plan económico, ¿no? Y uno de los puntos en los cuales ayer el presidente hacía énfasis es que si logramos el equilibrio fiscal, logramos inflación cero, que estamos a corto plazo, se va a destrabar el cepo, se va a lograr inversiones por medio del RIGI, y obviamente en el medio, o probablemente en pocos días después de los números fiscales que van a ser muy buenos para el gobierno nacional entre el 17 y 20 de septiembre, probablemente se anuncie algún bono de acuerdo a los números reales que tiene el gobierno, ¿no? Bono, actualización o como se le quiera llamar. Me parece que en esta instancia, y la diferencia con la anterior, es que primero, nosotros, y personalmente estoy convencido, son los que peor le están pasando, pero no podemos olvidar, por ejemplo, que el año pasado, con el plan Platita, se aumentaba todos los meses 8 puntos, la inflación era de 20 o 25, y la conclusión es que perdieron el 30% real los jubilados, ¿no? Todos los análisis dicen, che, esto no está ocurriendo hoy, a pesar de que el número es bajísimo. Eso no vamos, esto es lo que le tocó al presidente. Y el diagnóstico que hay que hacer es que tener en cuenta el contexto de la debilidad parlamentaria, además los problemas que están teniendo el bloque de la libertad. O sea, están dejando directamente mucha falencia como para que se genere un primer toque institucional. ¿Por qué digo toque institucional? Porque cuando uno habla de 1 punto, 2 puntos, y algo que quiero aclarar con el tema de la movilidad, que no tan solo son los jubilados, son todos los que ingresaron en los planes de seguridad social de la Argentina. Es decir, de 8 millones de personas, solamente de entre 2,5 y 3 aportaron, para que se den una idea de cómo está el sistema
de previsional y de seguridad social sobre todo. Esto lo cambia Cristina. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner, ayer en una entrevista medio picante con la kirchnerista Nancy Paso, le digo, ¿y Cristina qué hizo con el veto? ¿Por qué vetó Cristina? No, por el equilibrio fiscal. Y me estás contestando lo mismo. Entonces yo, desde el Parlamento, desde acá, y teniendo además el mismo discurso que vengo teniendo, por ejemplo, con ustedes, con los tucumanos, y todos lo saben que vengo jugando y dando todo lo que se pueda en términos de herramientas para el gobierno, hoy veo que hay un juego por atrás bastante peligroso, porque ¿cuál sería el inconveniente? El 2/3 empujado obliga al gobierno, el gobierno lo tiene que hacer o hacer. Y ahí tiene dos chances. Sí. O emite o genera deuda. Y esto, si me permitís, lo quiero explicar. Sí, sí. Si emite o genera deuda, se genera inflación, por lo tanto, ese mismo aumento se pierde con esa inflación. Y es muy probable que muchos digan, fracasó Milei, si ocurre eso, ¿no? Por otro lado, el gobierno puede decir, vamos a la justicia. No lo vamos a cumplir. No vamos a cumplir nada, vamos a la justicia. ¿Qué pasa en ese caso? No es una cuestión solo financiera. Todos los mercados internacionales van a observar y decir, la Argentina está con un problema institucional. Y el último dato, que lo pueden corroborar economistas, bueno, ustedes siempre muy bien formados, es que nadie calculaba que la economía iba a estar como está hoy, y que si el Congreso, cada vez que le hace planteo al gobierno nacional vinculado al gasto, todos los índices internacionales que miran a la Argentina se disparan para arriba. Es decir, o sea, caen. Es decir, la Argentina tiene más riesgo país. Hoy sale el 2/3, por decirte, el riesgo país va a aumentar. Y vos vas a decir, ¿qué tiene que ver? Y porque están observando, hay una búsqueda de un 2/3, que obviamente estoy convencido que hay montones, por ejemplo, en mi bloque, que nunca te prestarían a un juego de golpe institucional. Y hasta muchos lo hacen con mucha vocación y vienen con su doctrina, con su formación. Yo, honestamente, como lo vengo diciendo en los medios nacionales, Patricia Bullrich me metió en este quilombo, ustedes lo saben. Yo hice una elección provincial, fui candidato a legislador, la Argentina se jugaba un partido, de ahí ocurrió otra cosa, fui a la Gaceta puntualmente y dije, voy a votar a Milei, voy a jugar, y hablé con vos muchas veces en ese sentido, jugué públicamente, controlamos casi el 70% de la provincia, vengo votando todo, y justo en donde observo esta cuestión, porque acá no es jubilado sí o jubilado no, porque Cristina vetó, cuando fue lo de la Rúa, golpe de Estado, los jubilados muchas veces se los utiliza, y eso es algo que estoy observando, que no puedo dejarlo como elemento de valoración a la nada, y también algo que es medio mentiroso por parte de muchos de los que dicen el discurso de es 0,4 del PBI. Ajá, ¿y el año que viene? Ahora, ¿cuánto es? Porque vos contás 0,4 de acá hasta diciembre. Sí. Y el año que viene tenés que contar todo el año. Campero, lo que hace por ruido es que el cambio en la postura, ¿no? Si puede ahondar en ese cambio, porque yo recuerdo que en la sesión usted había manifestado que el recorte o el ajuste no tenían que pagarlo los jubilados, sino la casta, digo, Totalmente. ¿no? Si mal no recuerdo la cita. Mirá, el ajuste... Sí. Sí. Sobre ese punto, digo, me parece que eso es lo que hace ruido, que hace unas semanas pensaba eso y ahora está en otra postura. Por eso si va a la entrevista 2 días o 3 días después en la Gaceta, claro. Yo ya dije, miren, voy a acompañar al gobierno. Entiendo, espero, a ver, si yo hubiera sido presidente de la Nación, hubiera hecho un veto parcial. Porque el gobierno también está de acuerdo con la actualización del 8%. ¿Cuál es el problema también que tuvo digamos, mi discurso es anterior a la votación? Y desde mi discurso hasta la votación, para que el tercer dictamen, que era el del radicalismo, pueda ser aprobado, se hicieron incorporaciones como, por ejemplo, el tema de la canasta básica, que era un punto y pasó a 1,08, 1,0, no sé, que es un número en términos reales muy alto, ¿no? Entonces esas incorporaciones hicieron que yo plantee en el bloque en ese momento, miren, no voy a hacer ningún movimiento fiscal porque cada vez observo que el plan económico es el núcleo del gobierno, no es la gestión de autopista que le pedían a otro gobierno, no es... entiendo que hoy lo que está pidiendo la Argentina y lo que observo que con toda la locura, con todos los matices, errores, aciertos, lo va llevando en un rumbo. ¿Cuál es la diferencia principal? Uno, porque yo estoy a favor de los jubilados. De hecho, ayer le planteé al presidente, ¿cómo va a ser el tema? Y nos explicó
que cuando lleguen los números, él va a hacer probablemente algún tipo de movilidad, ¿no? No hay que olvidar que ahora se vendría este bono de 70.000 pesos y subiría en un Claro, pero margen por ahí también no es las lo mismo un jubilaciones. bono, digo, que es algo un poco más inseguro, No, ¿no? totalmente, por eso te digo Que una que lo que movilidad. entiendo Sí, es que cuando tengan los números van a ser, claro, el entiendo. presidente, a ver, primero, algo que me ha parecido impactante, Mm. pero, a ver, te cierro mi Sí, sí, por posición favor. antes que nada. En la primera me parecía clave poner el tema de los jubilados. De Mm, hecho, en mi discurso digo, hay que poner el tema en la mesa. mm, El tema tiene que ser tratado. Y te aseguro que al tema lo estamos tratando. De ahí a empujar, y fíjate que incluso muchos ya de mi bloque también plantean que hay algunos artículos que son muy agresivos. mm, Por ejemplo, hay un artículo que se incorporó también, digamos, con otros diputados de otros bloques, no quiero generar más polémica, que dice que todos los juicios de ANSES se paguen en 6 meses. Eso no tiene cálculo. Y eso se incorporó, te diría, o con posterioridad a mi discurso o en el medio que lo estaba mm, haciendo, porque es así lo que te mm. digo, para lograr los números, ¿no? Bueno, de Eh, hecho no se están la pagando los diferencia juicios del con... ANSES, ¿no? Vimos La, informes en los medios en los últimos exacto, días. exacto, Ninguno. exacto. La diferencia con lo que ocurriría hoy es todo lo que te digo. Es un desequilibrio mucho más Mm, grande, mm. mucho más grande. No ¿Le tan han solo afectaría pedido, a los jubilados. le han pedido el ¿Cómo? cambio, le ha pedido el presidente o sus intermediarios o sus representantes que cambie el voto? No, no. De hecho, lo dije en la Gaceta Mm, mucho antes. Y La Nación, Infobae y Clarín en la semana, este fin de semana, que eso termina, me parece, derivando en una reunión con el ah, presidente, ¿no? Porque durante el fin de semana dicen, Campero ya dijo en el bloque que él va a tener esta posición con ujú, anterioridad, mm, ¿no? Lo dijeron. Si uno sí. busca La Nación, Mariano Ujú, Campero está. El sábado y el ujú, domingo salieron. Y lo dije, muchas veces lo ujú. dije. Y si No, no, buscan pero en la está bueno Gaceta, que lo también. explique porque digo, por ahí hay gente que no ha visto ni los programas No, anteriores no. ni ha leído los medios, digo, por eso le insisto Pero y le por supuesto, pregunto sí, sobre el este problema que punto. estoy teniendo es que muchos de acá de Buenos Claro. Aires que creen que la Argentina se termina en la General Paz, creen que yo fui candidato con la lista 3 en Yerbabuena y a diputado nacional. Y la verdad es que no. Si uno conoce mi antecedente, fui candidato en un frente en el año 2015, participé en interna cerrada, la ganamos, Ujú, participamos en abierta, la mm, ganamos, siempre adentro y ganando y mm, teniendo una visión mm. frentista. Me invita Patricia Bullrich y de Patricia Bullrich hasta acá vengo acompañando al gobierno. La votación esa y otra del tabaco, que son las Sí. únicas dos, te diría, Ujú, son dos clave, una para el desarrollo regional, que es el tema del tabaco, y la otra porque el tema me parece muy importante. ¿Cuál es la diferencia? Es que el veto, la insistencia, obliga al gobierno mm. y generaría un problema institucional del cual me parece demasiado excesivo, imprudente y muy olvidadizo de las situaciones de antes. O sea, yo para tomar, digamos, para ir a todos los programas nacionales y todo, la verdad que me tomó el trabajo de Mm, meditarlo enormemente porque por más que parezca una estupidez, el problema que tenemos nosotros en términos de región, Latinoamérica, ujú, es una inestabilidad política muy grande. mm, El 2/3 en contra, y mucho, no es porque a muchos, o sea, hay muchos que obviamente sí les interesa. Y honestamente creo que al presidente, a todo el ujú, bloque del PRO y a muchos, todo el bloque de la Libertad Avanza, a todos los independientes que van a acompañar hoy al gobierno nacional, ujú, obviamente que nos interesan nuestros abuelos. Yo te puedo decir como intendente la cantidad de cosas que hemos hecho con la tercera edad o con los abuelos, como le quieran llamar. mm, Y siempre entiendo que es el sector más complicado. mm. Pero yo lo que hoy observo es que con un tema muy noble, se quiere tocar el plan de Claro, gobierno claro, porque es fuerte votar contra los y jubilados, eso, digo, o sea, digo, y quedar. eso, porque, bueno, pero está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque si el gobierno cuando Mm, anuncie, ¿no? El gobierno está llegando, te lo hago muy corto, está llegando a la inflación cero. claro. Vamos a tener superávit el año que viene. El gobierno va a demostrar de acá a diciembre y seguramente en principio de año que eso no es así. Y de hecho Mm, el Poder Real, todos los analistas, lo sí. compara con Alberto Fernández, eso Mm, fue una mentira. mm, Le daba el 8% y la inflación era del 20%. mm, Hoy tiene una inflación baja. Obviamente también entiendo que los números fiscales los van a tener en semanas y desde ahí seguramente el gobierno hará mm. su anuncio. Pero insisto, Sí. nosotros le damos, pues supongamos que digamos le demos, que salga esta ley, Ujú, ¿no? mm, El gobierno sale a emitir.
tiene inflación. Claro, usted dice que no es sustentable para el plan que tiene el gobierno, digo, Va a dar tener inflación y cuando tenga inflación ahora, pierde dar credibilidad, estas golpe posibilidades. institucional como tuvo la Argentina históricamente con un gobierno no peronista. Esta mañana hablamos con el diputado Pablo Schedlin, que es de Unión por la Patria, y mencionó que los diputados que estuvieron ayer con el presidente, entre los que estuvo usted, como que van a cobrar después algún tipo de beneficio o que votan de esta manera y se sacan una foto con el presidente a cambio de algún beneficio, premio o cargo posterior. ¿Esto es así? Puede ser que sea su práctica, la mía, no, yo voy para adelante. Más, es una movida mucho más arriesgada que segura, porque honestamente la relación que tiene el gobernador de Tucumán con el presidente es muy buena. O sea, y obviamente mi rol en Tucumán es distinto, pero acá observo algo que va más por encima, ¿no? Sí. Observo que Cristina tuvo problemas con el tema jubilado y lo tuvo que vetar. Observo que De la Rúa tuvo problemas con el tema jubilado y terminó yéndose. Observo que Macri tuvo un buen índice, inclusive recibió 14 toneladas y tuvo un problema institucional que lo llevó después a no poder acomodar la cosa, como quien dice. Claro. Y la verdad es que quiero tener esa mirada macro. ¿Y cuál es la diferencia? Que me parece un poco, a ver, si Pablo lo conozco y me parece medio raro que no haya leído los medios el fin de semana, ¿no? Si mi posición no hubiera cambiado por la reunión con Milei, y podría ser cuestionable, ¿no? Pero ¿por qué no pensar también que la realidad de los hechos es que alguien ha filtrado, obviamente, las conversaciones que yo venía teniendo en el bloque, que me parece también lo más honesto, ¿no? ¿Con quién lo tengo que hablar? Yo voy de frente. Lo hablé con la Gaceta, son ustedes, para los tucumanos, lo hablé con muchos en todos los viajes que voy, la dirigencia, yo creo que hoy es momento de... el tema no es jubilado, el tema es, ¿lo dejamos gobernar Milei o no lo dejamos gobernar? Para mí, ¿no? Eso es lo que observo. ¿Cómo siente que desde el radicalismo, igual que está presidido por una línea a la que usted no pertenece, entendemos, hayan pedido su expulsión o al menos que se someta a un proceso disciplinario? Usted no puntualmente, sino digo a todos los diputados que se reunieron con el presidente. Pero no tengo problema, Lustó está muy cerca del kirchnerismo, Gaby. Tiene un problema también. Porque, a ver, ¿qué cree incluso también muchos periodistas porteños? Un radical de Lustó vota. No, pero vayan, estudien un poco, miren que la General Paz no termina, vayan a la provincia que le da la independencia de la Argentina, lean un poquito, entren a la Gaceta, lo hemos visto en entrevistas bastante complicadas, ¿no? En las últimas, eso pensaba. Sí, pero ¿Qué siente que lo bueno, subestiman un con poco? ustedes he aprendido mucho, entonces eso me ha permitido... Pero no, la verdad, a ver, insisto con este concepto, la gran diferencia es que se lo obliga al gobierno y vamos a tener un problema de inestabilidad mucho más grave. Hoy en día hay que ser sincero con el tema. ¿Por qué Cristina lo vetó? Por el equilibrio fiscal. Y vos lo insistís con esto. Tengamos una lectura por primera vez en la Argentina de que tenga, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo positivo de mi ley? ¿Por qué uno en la calle observa, déjenlo gobernar? O sea, la política lo quiere matar. Mucho del periodismo de acá de porteño lo quiere reventar y el establishment lo quiere liquidar. Le llamemos así, ¿no? Es lo que yo observo cada vez que hablo con actores tradicionales. Este tipo no llega. En enero decían, en junio no llega. Hay mucho periodismo que lo apoya también. Lo hace. Sí, pero sobre todo hay mucho más crítico, te diría, ¿no? O por lo menos lo que yo observo y sobre todo en estos días. Entonces, en esa situación, yo tengo que, o me interesa plantearme primero, como te digo, a mí me invitó Patricia Bullrich, y eso lo saben todos los tucumanos, no lo saben acá en Buenos Aires, ¿no? Claro. Desde ese lugar vengo acompañando en todo lo que se puede. Mis declaraciones, y sobre todo la del último fin de semana, es probable, o sea, generaron, porque estuve en contacto obviamente con Patricia Bullrich y con Luis Petri. Yo con Luis tengo una gran amistad, ¿no? Y en ese contacto le iba diciendo, miren, yo estoy a disposición de juntarme, por supuesto. Sí, yo ya avisé, incluso avisé en el bloque a los tucumanos, como te digo, porque acá la discusión me parece bastante hipócrita, ¿no? Porque muchos ahora van a reconocer que tiene la ley condimentos que son muy difíciles en términos fiscales. Entonces, si yo hubiera sido presidente de la Nación y lo que sugerimos en su momento es veto parcial, tomemos el 8%, lo tomemos al 8% y
Y bueno, y la actualización por el índice de consumo, Sí, IPC. Pero bueno, salió veto total. sí. El presidente en la conversación, después de mucho tiempo de mi decisión, y creo que consecuencia de la decisión, podría haber advertido el presidente, Ujú. che, acá Mm, hay uno que quiere colaborar, ¿no? mm, Bueno, se pusieron en contacto y le dije, mm, sí, y no soy solo, hay varios queremos empujar, queremos estar, queremos acompañar este cambio de la Argentina ujú, desde el rol. Después, mm, ¿qué puede ser? Yo no tengo, la verdad que nada más que las convicciones de hacer los esfuerzos para sacar a la Argentina adelante y que creo que Milei la está llevando, a pesar de que muchos han calculado que no iba a mm, andar bien, y le mm, está llevando bien. mm, Está logrando objetivos fiscales, objetivos... Que a ver, cuando uno no tiene inflación, el poder adquisitivo también aumenta. mm. Eso es un dato clave, Gaby, porque Mm. Sí, si pero no yo tenemos en noto cuenta también, el perdón, noto que contexto, quizás hay, he visto el paso del jefe de gabinete Francos por diputados, y hay inclusive entre gente del mismo signo político, aliados, que no terminan de comprender el plan económico. No sé si no es porque no está bien planteado o porque por lo menos lo que hemos visto por ahora, por lo que usted menciona del tema de los jubilados, que la situación... venía de antes, no es responsabilidad solo de este gobierno, pero digo, hubo un ajuste muy fuerte, el tema del PAMI, hay muchas cosas que hacen ruido en relación a esto, o que mencionen que los jubilados en dólares están ganando mejor. Digo, son indicadores que por ahí para la sociedad cuesta comprender para todos nosotros, digo, siempre, entender que siempre, estamos siempre, mejor, pero siempre es estamos difícil. peor. Eso es, o sea, que en números, en los números que muestra el gobierno, digo, o que exhibe, mencionan una cuestión, pero nosotros la sensación y en la vida cotidiana no se refleja eso, por lo menos es lo que mencionan los jubilados también, ¿no? Los vemos todos con el tema de los remedios, con el tema de la comida y con un montón de cuestiones, de la cobertura. La crisis que estamos viviendo es muy grande, Gaby. Mm, Eso hay que reconocerlo. Y con todos los matices, el gobierno dijo, esto va a ser difícil, pero yo voy a lograr estos objetivos. mm, Y honestamente, cuando uno ve los indicadores y se calculaba que hoy estaríamos en una hiperinflación claro. o que hoy estaríamos ya en default, honestamente no están esos números, ¿no? Mm, Y sí entiendo y creo, y fíjate varios movimientos que se están dando de empresas importantes que si se logran meter en la Argentina nos van a dar también recursos, por más que se haya generado un esquema que beneficie las grandes inversiones, mm, ¿no? mm. Eh, Después entiendo, y lo dijo el Sí, presidente, más o menos por ahí, yo no soy el mejor para explicar el plan económico, además tuve una hora y pico tampoco, pero como claro, plan se económico, entiende. los objetivos son inflación cero, 2 meses, 3 meses, o sea, 2 meses, qué sé yo, o menos de 2 puntos, entre Sí, 2 y 0. Cuando lleguen a ese punto de inflación, liberación del cepo, sí. y después de la liberación del cepo, baja de impuestos. Bien. Yo lo último que quería consultarles si había hablado con Roberto Sánchez, porque bueno, sabemos que han venido trabajando en conjunto en algunas cuestiones, en otras no, porque él va a mantener su voto, digo, sería a favor del proyecto, en contra del veto. Si ha hablado con él. Y por otro lado, quería consultar, bueno, qué impacto tiene, ¿no? Lo que está pasando en redes. Bueno, ayer un poco comentábamos también en los programas que venía haciendo tendencia usted, que había como muchas Sí. críticas y eso, cómo lo estaba Sobre todo viviendo. cuando uno mira de dónde vienen las críticas, ¿sabes? De Tucumán, la Ujú, mejor. Mucho, como te digo, hay un acompañamiento al gobierno nacional de los tucumanos sí. importante. Probablemente haya otros que no. La Mm, Argentina está dividida, lamentablemente, y no salimos de esa división. Y por ahí, bueno, mm, eso sería algo que se debería mejorar, pero dentro mm, de esa mm, división, por ejemplo, en mi ciudad, Buena, no tengo duda, acompañan al gobierno nacional. mm, En muchos sectores de Tucumán también, y mm, recibí muchos mensajes de Tucumán muy positivos, porque además, lo que pasa que, a ver, acá puede sorprender mi reunión con Petri, ujú, Bullrich y Milei, mm, pero en Tucumán, digamos, todos saben que vengo trabajando, que Patricia tengo la mejor, Luis Petri, insisto, es un amigo y alguien con quien venimos mm, coordinando hace mucho tiempo. He hecho toda una campaña y después no quiero volver atrás, pero también el balotaje. ujú, Pero bueno, a ver,
vamos enfrentando, me preguntaba por Sánchez. Sí. ¿Hablé con Roberto? Sí, hablé hace 2 semanas, una también, y tengo muy buen diálogo, pero bueno, en este tema no coincidimos. También tengo yo la visión como intendente que no me puedo olvidar. Yo tuve 2 tercios en contra. Y por más que salve la escala, Claro. Digo, cuando el Consejo me obligaba, o creo que cuando una legislatura le obliga a una provincia, imagina la oposición diciéndole a Jaldo, che, dejá de hacer esto, nunca ni lo pediríamos nosotros. Y me parece que cuando se lleva adelante ese movimiento de gasto o de decir, bueno, puede ser algo complejo en términos de lo que te mencionaba recién, ¿no? Porque acá, para que le vaya bien al gobierno, tiene que mantenerse la economía bien. Si le va mal a la economía, entiendo que el gobierno va a tener serios problemas y lo más probable es que volvamos a tener una crisis institucional como la que tenemos en Argentina, pero lo más grave de todo, es que siempre la línea, después de cada crisis, es peor de lo como estábamos, ¿no? O sea, y además, algo que también es para reflexionar, desde Alfonsín, de la Rúa, Macri, gobierno no peronista, siempre ha habido intentos golpistas. ¿Y cuáles han sido los disparadores? Han sido estos temas nobles. Entonces, por ahí es como que, bueno, pero entonces los jubilados no les... No, acá hay algo mucho más profundo. Os te digo, como de las 22 crisis, 20 crisis económicas fiscales en los últimos 100 años, y de las últimas crisis que yo recuerdo, han sido todas por un tema como este. Entonces digo, hay que tener una mirada y un principio de gobernabilidad. Entonces nosotros le planteamos, decir, ¿qué se hubiera sido lo mejor? Yo hubiera sido presidente, veto parcial. Viene el veto total, te dice, me va a romper el equilibrio. Te rompo el equilibrio. Tiene inflación el país. ¿Qué va a hacer el Congreso? Fracasó Milei, le va a decir. No le va a decir, no, nosotros le hemos pedido al presidente que tenga 30 puntos de inflación. Volvemos a sancionar otra movilidad. Se vuelve la inflación. Y ahí es donde yo digo, nosotros deberíamos también como Parlamento, y ahora que viene el presidente, además otra cosa. Yo, lo que nos dijo a nosotros, y ahora creo que ya es público, el domingo va a ir a presentar el presupuesto. Y es ahí donde se deben ver todos estos temas. Y ahí donde verdaderamente se tienen que ver todos estos temas. Y, de nuevo, quizá queda muy expreso el acompañamiento al presidente, pero más que el acompañamiento a Javier Milei, con quien lo conocí recién ayer, y mis posiciones fueron previas totalmente, y creo que quizás generadoras de esa instancia con el presidente. Quiero que le vaya bien al gobierno, para que le vaya bien a la Argentina, y creo que Javier Milei se animó a hacer cosas que no se animó ningún dirigente, y realmente entiendo que hoy es momento de acompañar este camino en donde a la Argentina todos los indicadores le están mejorando. Así que la verdad que estoy muy convencido de la posición de colaboración con el gobierno. Tuve la honestidad intelectual, si bien por ahí después de esto debería haberlo hecho público el mismo día de la sesión, de decir yo no voto más nada en un video, digamos, mucho más, como lo dije en el medio. De hecho, viniendo al aeropuerto hice un video exactamente así. O sea, y lo quiero dejar muy en claro, a mí los jubilados sí me interesan, lo pusimos en la mesa y soy uno de los que va a trabajar para que con el gobierno pueda salir algo. Imagínate, estamos poniendo la cara tremendamente por esto, lo que estamos hablando es demos alguna solución y no tengo duda que la vamos a dar. No tengo duda. Se entiende. Y yo creo que al gobierno hay que acompañarlo para que saquemos a la Argentina y no retrocedamos 20 años como lo hacemos siempre, y cada vez somos un país menos desarrollado, con provincias más pobres y con asimetría que nos matan, y con muchos porteños que creen que la Argentina termina en la General Paz. Diputado, yo quiero agradecerle mucho su tiempo y el habernos atendido. Sabemos que está con mucha demanda de notas, así que bueno, gracias por su tiempo, por explicar su punto. Así que bueno, y vamos a seguir de cerca, por supuesto, lo que suceda en unos minutos nada más en la sesión, Muchas gracias. Gracias a usted, Gaby. muy amable, hasta luego, que esté bien. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, escuchamos ahí entonces al diputado Mariano Campero, sin duda uno de las